a todos y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Blumenau y venimos a hacer el cambio de filtro de gasoil, de diésel. De diésel. Vamos a ver si me entendió lo que le dije. Qué pancito que te mandaste. Pensé que iba a decir qué pancita que tenés. No, jamás. Estamos esperando que vayan a buscar el filtro de diésel que le corresponde a la camioneta, porque el que tenían no era exactamente igual al nuestro. Y como tenemos una casa a cuestas y tenemos tiempo, preparé un pancito, harina, aceite de oliva provenzal y sal. Así que vamos a seguir tomando mate, el tercer termo de mate del día. Listo el cambio de filtro, nos salió 95 reales y ya está. A llover nuevamente, bajó muchísimo la temperatura y nosotros hicimos unos 200 kilómetros hacia el oeste, primero por la ruta 470 y llegamos hasta el barrio Boavista, a donde encontramos una estación de servicio para trabajar. Ipiranga. Buenas a todos. Ayer trabajamos en una estación de servicio, después a la tarde hicimos algunos kilómetros, unos 40 kilómetros más o menos, y vinimos hasta otra estación de servicio que estamos en Joazaba y vamos a trabajar aquí. Yo ya tengo preparada mi computadora para seguir editando el video que tengo que terminar hoy. Y Juan ya empezó a dibujar hace un ratito. Pero quiero mostrarles algo. Miren estas croquetas. Perdón el ruido del conversor. Estas croquetas que hizo Juan de arroz. Croqueta que hacía mi abuela, pero le puse harina de mandioca. De mandioca. Harina de mandioca un poquito. Harina de mandioca, huevo, cebolla, mozzarella y arroz. Qué rico, eso vamos a desayunar ahora. En mi casa, mi mamá también hacía, cuando sobraba arroz o fideos, este tipo de croquetas. Y yo quiero saber si ustedes también hacían este tipo de comida con las sobras o si acostumbraban a tirarlas. En mi casa nunca se tiraba nada, así que lo que sobraba se reutilizaba para una nueva comida. Déjenos en los comentarios a ver si ustedes hacían algo parecido, croquetas. En algunos lugares le llaman también torrejas. Así que díganme también en su provincia o en su país cómo le dicen a estos bocaditos que nosotros le decimos croquetas. Y vos, mi amor, ¿qué estás haciendo en este momento? Estoy trabajando, por suerte, el trabajo de salud, decía el abuelo. Estoy terminando este diseño. Para este diseño nos contactó Oscar. Oscar tiene una ferretería, él tiene 51 años, pero bueno, se cansó de la vida que lleva. Tiene sus 2 hijas grandes, así que va a poner en venta la ferretería. Se quiere armar un camper para salir a viajar solo y sin destino. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Claro, así que quiere un cartel por lo menos para que llame la atención, porque ya está un poco desligado, quiere venderla. Qué bueno y qué ejemplo, ¿no? Para toda la gente que nos dice que no puede viajar porque ya está grande, o que no puede viajar porque está solo y necesita una pareja sí o sí para viajar. Este es el ejemplo de que esas son excusas, ¿no?
Claro, son excusas. Y aparte pasa eso, no sé, este muchacho dice que está grande, tiene 51 años. Son 17 años más que nosotros, no es tan grande. Yo veo a una persona de 50 años, me parece que todavía está joven. Sí, en realidad yo creo que tiene que ver también como uno se sienta, ¿no? Como uno se siente. Si uno se siente viejo, por más que tenga 20 años, se va a notar viejo. Y eso también a medida que uno va creciendo lo vas viendo. Pues yo cuando era chiquito, las personas de 20 años me parecían re grandes. Y las personas de 70 me parecían abuelos. Y hoy en día alguien de 70, yo lo veo joven todavía también. Sí, tiene que ver con la actitud. Y la mente despierta. Exactamente. Bueno, después de estas reflexiones, si vos también querés un diseño personalizado, este diseño es para plotear en un cartel particularmente, pero también puede ser un diseño para un logo de un emprendimiento o de un comercio, un logo para un futuro viaje, un diseño personalizado para regalarle a alguien o un diseño para estampar en remeras o para un futuro tatuaje, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook Rodándose la Libertad. Dale, animate. Lo que estamos viendo enfrente es el monumento a Fray Bruno, que fue inaugurado en el 2008 y es el tercero más grande de América después de el Cristo Redentor y de la Estatua de la Libertad. Este monumento tiene 37 metros de altura y Fray Bruno fue un religioso que vivió aquí en Joazaba y fue considerado como santo por sus devotos. Este monumento cuenta también con un museo y un restaurante. Buenas a todos, ¿cómo están? Buenas, saludos. Salimos a la ruta. Una linda mañana. Estamos yendo en dirección hacia el oeste por la ruta 282 y estamos yendo hacia Catandúas. Son unos 40 kilómetros aproximadamente desde Joazaba. Lo que vemos acá enfrente nuestro es la parroquia de São Sebastião, o en criollo San Sebastián, que es un proyecto original de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Esta parroquia fue construida en 1975 y tiene rasgos inspirados justamente en la figura del Sagrado Corazón de Jesús. Este municipio, el municipio de Catandúas, es un importante productor de yerba mate. Ustedes recuerden que la yerba mate que se consume aquí es el cimarrao, que es muy diferente a la yerba a la que estamos acostumbrados nosotros en Argentina. Y este municipio promueve la fiesta nacional del cimarrao y es considerada la capital de Santa Catarina, del estado de Santa Catarina, con respecto al mate. Este evento de la fiesta nacional del cimarrao dura 3 días y reúne a una cantidad muy numerosa de público en su celebración. Yo tengo muchas ganas de probar el cimarrao. Vos estás tomando mate. Cimarrón, yo digo, 3 días de la fiesta se la pasan yendo al baño. Nosotros que estamos tomando mate nos la pasamos meando. Es diurético, ¿no? Es una yerba diferente, por eso yo quiero probarla, quiero tener esa experiencia, pero bueno, el porongo ya es diferente porque es diferente a los que usamos nosotros, mate tan rústica. Para mí el mate ideal es el que tenía la casa de mi abuela, que está hecho con un zapallo o una calabacita. Bueno, el nombre Catandúas es de origen tupi y el significado es racimo de madera. Teníamos la intención de visitar la cascada de Catandúas, la cachoeira de Catandúas. Estamos yendo hacia una cascada, hacia una cachoeira. La ruta es hermosa porque el paisaje es espectacular. Está al lado del precipicio, un detalle, pero por ahora está bien, a pesar de que el ripio está bastante lleno de piedras. Pero cuando estábamos
yendo en el camino, que solamente era posible pasar un vehículo, justo se acercó otro vehículo y nos preguntó si estábamos perdidos. Le dijimos que íbamos a ir a la cascada, a la cachoeira, y nos dijo que la bajada era muy pronunciada y no había espacio para pegar la vuelta, que después no íbamos a poder subir. Así que menos mal que nos cruzamos a esa persona. Menos mal, sí, volvimos marcha atrás una cuadra para que él pueda pasar y ahí volvimos. Habíamos visto que la cachoeira encima de esta estaba tremenda, hermosa. Sepan que si tal vez vienen con una 4x4... puedan hacerlo. Pero bueno, esto no es la primera vez que nos pasa. Uno busca un lugar y a veces no podés llegar, menos con estos bichos. Es cierto, es cierto. Muchas veces no lo mostramos a esto, pero muchas veces buscamos un lugar y cuando queremos ir no lo logramos, pero es parte del viaje, ya nos acostumbramos, así que a buscar un nuevo lugar. Miren el patio que tenemos. Una estación de servicio. 2 años de viaje, 1 año seguro durmiendo en estaciones de servicio. Probablemente es una de las paradas más comunes de los rodanteros. Eso no es normal, es súper. Y bueno, levante la mano el que le gusta el día de lluvia. A mí automáticamente llueve y película. Poneme algo para mirar, ¿no? Película, pan casero, pochoclo, mate, café y una... Para nosotros, lluvia significa películas y comida. Así que hoy va a ser un día de engorde. Pues disfrutamos mucho los días de lluvia. Y es loco porque habían dado lluvia para ayer, pero se suspendió por mal tiempo. Ayer sobró un poquito de guiso de arroz que hice con salchichitas y con panceta, cebolla, ajo. Y Juan se mandó un pancito, así que vamos a comer un poco. Bien, acá para los insectos y para los olores. Definitivamente las cosas siempre pasan por algo. Cuando estábamos a unos 5 kilómetros de llegar a la cascada, a la cachoeira, aparece este vehículo de la mano de enfrente y justo daba la casualidad que hacía 10 metros habíamos pasado por una casa. Entonces le dio la posibilidad a Juan de que haga marcha atrás para poder darle paso a este vehículo. Y enseguida el señor, cuando se acerca a nosotros, nos preguntó si estábamos perdidos. Y nosotros le dijimos, no, estamos yendo a la cachoeira. Y el señor nos dice, no van a poder llegar porque es muy pronunciada la bajada y una vez que llegan a la parte más baja ya no hay forma de pegar la vuelta, de hacer el retorno para volver a subir. Para nosotros ya subir cuestas muy altas es muy complicado por el peso de la camioneta y ni hablar que marcha atrás sería imposible. Cuando terminamos de hablar con este señor, Juan me dice, a este señor nos lo mandó un ángel, porque nosotros hubiésemos bajado, no sé qué hubiese pasado, y ni hablar que después empezó a llover a cántaros y eso hubiese sido muchísimo peor. Tuvimos un ángel que nos mandó a este señor para que frenáramos y pudiésemos pegar la vuelta a tiempo. Qué bueno. Eso sucedió, por suerte salió todo bien y gracias a este señor. Pues encima se largó a llover con todo.
Así que eso fue lo que pasó. Te agradecemos por haber llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos en una nueva aventura. Si te gustó el contenido de este video, déjanos un like y un mensajito en este video que nos ayuda un montón. Y si todavía no te suscribiste, suscríbete a nuestro canal para empezar a formar parte de esta comunidad y de este viaje. Gracias a todos por sus mensajitos y por la buena onda. Nos veremos muy pronto en un próximo video. Liberación.